¿Qué tal, amigos? Buen día de nuevo. Vamos a conversar sobre algunos principios de ética en la investigación, de algunos elementos importantísimos, indispensables para mejorar el diseño de nuestras propuestas y asegurar que nuestras propuestas cumplan con los lineamientos éticos. Para algunos de ustedes esto será un repaso muy sencillo. Para otros será la primera vez que enfrenten o que les hablen de este tema. Es muy importante seguir trabajando en el tema porque hay desinformación, porque tenemos que crear una cultura y porque el tema de la ética en investigación es un tema de calidad. Así hay que verlo como un tema de calidad y un tema de protección, no solamente para las comunidades vulnerables, que por supuesto lo es, sino para proteger los investigadores y las instituciones. Entonces, bienvenidos todos, espero que sea de su agrado. Hay una primera checklist que sugiero que hagan ahora después de cerrar la presentación, en el cual podemos mirar algunos conceptos claves de investigación importantes frente a su propuesta. Desafortunadamente la investigación ha tenido accidentes complejos en la historia que han tenido que ver con la intención de promover el desarrollo del conocimiento cuando se supone que estamos trabajando con seres humanos y nos olvidamos de que los seres humanos tienen una serie de derechos fundamentales alrededor de las investigaciones que realicemos. Entonces, tal vez la primera principio fundamental es que los seres humanos tienen que consentir la participación en las investigaciones, tienen derecho a conocer la investigación, como vamos a ver ahora, tienen derecho a retirarse, al anonimato, a tener beneficios. Bueno, y esto que pareciera una cosa hoy universalmente aceptada, pues no se ha dado así en el pasado. Y en general la historia está llena desafortunadamente, de ejemplos que han obligado a crear normativa internacional de obligatorio cumplimiento para mejorar este tema de la protección de las comunidades vulnerables. Entonces vamos a ver ahora que pues el camino no ha sido fácil, pero que se han venido decantando una serie de principios. Aquí tenemos, por ejemplo, el tema del Código de Nuremberg. En el Código de Nuremberg, se juzgó a algunos científicos alemanes por crímenes de guerra, en donde fundamentalmente, como ustedes recordarán, pues se abusó de judíos. Obviamente estábamos en el marco de una guerra, pero también con un contexto de investigación. Ahí salieron unos primeros lineamientos en ese código para identificar y castigar prácticas de investigación que afectaran a los seres humanos participantes, que ese es un poco el tema en ética en la investigación, cómo reducir la afectación a los seres humanos y cómo mantener los derechos fundamentales de los seres humanos en las investigaciones. Hay otros ejemplos también muy, muy, muy fuertes, como el experimento en la cárcel de Stanford, en donde pues fundamentalmente ustedes recordarán este experimento tristemente famoso. Estudiantes se les dieron roles de reos y roles de guardias, y se generó toda una simulación y una dinámica en donde los guardias terminaron abusando de los reos, y en donde pues llegó un momento en que ellos querían salirse del experimento, los reos simulados, y no pudieron hacerlo, y obviamente el director del proyecto decidió, por encima de la intención de que las personas querían salirse, mantenerlos en la investigación. Y obviamente pues se estaban dando efectos nocivos, efectos violentos, y el investigador decidió mantener, en aras del conocimiento, mantener el experimento hasta que se salió de las manos.
Este es otro experimento también muy famoso. Es el de que es completamente, que diría ser el principio fundamental, es evitar, o informar a los seres humanos de que están participando en una investigación. Nosotros no podemos tener personas que estén participando en investigaciones sin que sean informadas, porque eso afecta, como vamos a ver ahora, el principio de autonomía. O sea, es decir, yo no puedo decidir por las personas. Los seres humanos son autónomos y yo, para poder tener una persona participando en una investigación, debo tener consentimiento de la persona. Y en lo posible, consentimiento por escrito. Y ese consentimiento debe tener unos elementos claves que vamos a ver ahora. Nunca se les informó que estaban en su condición. En este experimento particular duraron años siendo inoculados con una enfermedad y nunca se les dijo que estaban enfermos, realmente porque estaban participando en un experimento. Es decir, personas que duraron muchísimo tiempo en un experimento, que inclusive murieron por el experimento y nunca supieron que estaban en un experimento, nunca pudieron decidir si estaban o no estaban. Alguien más decidió por ellos. Eso no puede suceder en la investigación. Tenemos el reporte Bermud, que ya empieza a generar una serie de principios y lineamientos para la participación de seres humanos en la investigación, en donde se fueron decantando una serie de principios que ya son universales, que tenemos que seguir siempre. Es el respeto a la dignidad del ser humano, la protección de sus derechos humanos, el principio de beneficencia y no maleficencia, siempre hacer investigación con humanos cuando no hay otra manera de obtener ese conocimiento, y siempre maximizando el bienestar y minimizando y atendiendo cualquier efecto adverso. Aquí pues se crearon los comités de ética, en donde deben estar chequeando el nivel de riesgo ético, cómo se gestiona ese nivel de riesgo ético y cómo se garantizan los derechos de los participantes en las investigaciones, con el consentimiento informado, como vamos a ver ahora. Entonces, y esto concretamente, ¿cómo lo debo tener yo en cuenta en mi investigación? No solamente si estoy en propuesta o si ya estoy en desarrollo de la investigación. Primero, hay que ser como muy justos, es decir, si la investigación genera unos beneficios, hay que lograr luego que los que no se beneficien tengan el beneficio, por ejemplo. Debe haber un acceso equitativo, transparente, claro a la investigación. Se debe proteger la identidad, el anonimato fundamental. Hay que determinar el nivel de riesgo ético, hay que garantizar la autonomía, es decir, que la persona puede decidir entrar a la investigación, puede decidir no entrar, puede decidir entrar y puede decidir durante la investigación salirse. Tiene que tener de alguna manera algún contacto para que usted pueda reportar un efecto adverso, o inclusive simplemente exigir el derecho a conocer los resultados de la investigación, que a veces eso no lo tienen en cuenta los investigadores. Entonces, el respeto a la autonomía, las personas tienen derecho a conocer en qué van a participar y a decidir si participan o no participan. Inclusive luego de estar participando tienen derecho a ser retirados. El principio de beneficencia y no maleficencia, es decir, la investigación se diseñará buscando el mayor beneficio posible, reduciendo al máximo cualquier tipo de efecto adverso, siempre buscando el bien, siempre siendo justos no solamente en la provisión del conocimiento, sino en que todos los participantes o no participantes tengan acceso a ese conocimiento. Siempre decir la mejor forma, la mejor expresión de la verdad que uno conozca en el momento correcto, mantener la promesa que uno hace como investigador y como protector y garante de las poblaciones vulnerables. El tema del respeto, el respeto a la autonomía, el respeto a la decisión de la persona, a ser informado de que va a participar, a que pueda decidir libremente si está o no está en la investigación y cómo quiere estar, a firmar un consentimiento informado, a tener los datos de los investigadores, a tener un número donde contactar en caso de dudas o efectos adversos, o en caso que simplemente se quiera retirar. El no hacer daño ni por acción ni por omisión a los participantes, y siempre tener mecanismos para atender cualquier tipo de efecto adverso probable o improbable que se pueda presentar.
extremar la protección de los derechos de los participantes, la búsqueda del bien. Entonces aquí es un tema del diseño de la investigación, porque debemos demostrar que no hay otra manera de obtener el conocimiento y que luego que va a ser abordado con participación de seres humanos, cómo estamos maximizando ese conocimiento y ese beneficio, y lograr que todos los participantes de la investigación obtengan ese beneficio. Yo diría que es uno de los puntos más delicados que a veces no tenemos en cuenta en las investigaciones. A cada cual hay que darle lo que merece, lo que es debido, debe ser muy claro los criterios de selección, de participación, y luego si hubo unos sujetos que no participaron y que llamémoslo así, que se están perdiendo de beneficios en la investigación, deberían obtener al final los beneficios, sobre todo en proyectos relacionados con la educación. Es decir, si hay un grupo que recibe un tratamiento educativo positivo y el otro no, y el otro era el control, al final habría que garantizar que todos tienen el efecto positivo. Deben tener unos elementos básicos: el consentimiento informado, el título de investigación, los objetivos, la información de contacto del investigador, espacio para el consentimiento. Si son menores de edad, debe estar firmado por la persona mayor de edad, el acudiente. Debe informarse del derecho al retracto, lo que les acabo de decir, las condiciones para los menores de edad. Esto es muy importante en investigaciones, por ejemplo, en educación. A veces se dice que como las instituciones son de carácter educativo, hay ciertos instrumentos que pueden los estudiantes responder, y ahí habría que decir que solo podrán responder sin consentimiento aquellos que estén dentro del marco del proyecto educativo y de la labor de educar, pero que si estamos hablando de una investigación, los estudiantes tienen que ser informados y ellos tienen el derecho de decir si sí o si no. Poder manejar los efectos adversos esperados, tener los mecanismos claros para manejar los efectos adversos, tener un profesional que pueda atender esos efectos adversos, compartir esos beneficios esperados y la garantía de poder responder a cualquier duda o inquietud. Definir claramente que hay libertad para retirar el consentimiento, y la investigación debe estar diseñada para que sea completamente fácil, previsible el que una persona pueda retirar el consentimiento. Eso es muy importante. La seguridad del anonimato, cómo garantizamos que efectivamente es completamente anónimo el tratamiento de la información de los participantes. Fíjense que cuando esto se peca mucho cuando nos envían encuestas para que diligenciemos, encuestas entre comillas obligatorias alrededor de investigaciones alrededor del trabajo. Ahí hay que tener muchísimo cuidado, porque esas investigaciones pues deberían determinar el nivel de riesgo ético y deberían tener consentimiento informado. En Colombia, pues la resolución que nos rige en temas del nivel de riesgo ético es la 8430, ustedes la pueden consultar, en donde se clasifica que el nivel de riesgo puede ser sin riesgo, donde son investigaciones fundamentalmente documentales, con riesgo mínimo, donde hay alguna manipulación de algunas muestras biológicas, por ejemplo, o cuando hay poblaciones vulnerables, pero donde pues no se están afectando ni la psiquis, ni la salud de esas poblaciones, ni el contexto socioeconómico cultural, y con más del riesgo mínimo, donde sí hay una afectación de variables biológicas o psicológicas. Ahí es muy importante ver en detalle la resolución y tener muy claro el ejercicio de definir el nivel de riesgo ético. El primer responsable de determinar cuál es el nivel de riesgo ético de una investigación es el propio investigador. O sea, cuando al investigador se le piden las consideraciones éticas, él debe hacer el análisis y decir con argumentos cuál es el nivel de riesgo ético. Obviamente él debería mostrar que hizo el mejor esfuerzo posible por tener una metodología de investigación con el menor riesgo posible frente al conocimiento que se quería generar. Entonces están las investigaciones sin riesgo, que tienen, pues, son fundamentalmente técnicas retrospectivas, no se altera ninguna variable biológica o psicológica, entrevistas, cuestionarios donde no se identifique la participación ni se traten aspectos sensitivos de la conducta. Muy importante, el hecho de que sea sin riesgo no significa que no tiene que haber consentimiento. A veces nos envían estas cantidades de encuestas para investigaciones y casi que asumen que tenemos la obligación de contestarlas, y realmente, o que ni siquiera debemos reflexionar en eso, que eso es un favor, y realmente no es así. Esto es un tema muy delicado
y tiene que estar claramente definido el consentimiento con las características que hemos hablado, inclusive si es una investigación sin riesgo. Eso, es decir, el hecho de que tenga un riesgo ético sin riesgo, un nivel de riesgo ético sin riesgo, no significa que no haya consentimiento. Con riesgo mínimo están los registros de datos, mire todo el tema de varias data, este tema que es tan importante y tan delicado, cuidado con los datos ajenos, y la toma de muestras, pruebas psicológicas, donde yo estoy aplicando instrumentos, eso tiene ya un riesgo mínimo, y un riesgo más que el mínimo, en donde se puede afectar al individuo o a las comunidades, como en los ambientes educativos o en los ambientes organizacionales. Entonces eso es muy importante, muy delicado, que definamos muy bien el nivel de riesgo ético y todas las acciones que vamos a aplicar para garantizar los derechos, para garantizar que la manera más con el menor riesgo posible con la que podemos desarrollar el conocimiento y cómo vamos a reducir la afectación de los seres humanos. Todo el tema de habeas data, todo el tema del cuidado de los datos personales. No podemos tener datos de personas que no nos hayan autorizado a tenerlos. Las personas tienen derecho, y eso no lo, llamémoslo así, no exime la investigación que estamos haciendo de poder tener conocimiento de los datos, actualizarlos, rectificarlos, alrededor de todas estas garantías, ¿no? Eso está regulado por la ley 1266 de 2008 y es muy importante, y que está muy relacionado con este tema de registro de datos, inclusive datos para investigación en educación, por ejemplo. El tema de originalidad y plagio, aquí es muy importante porque hace parte de la ética, el tema de la honestidad académica. Este es un tema muy complejo en donde ya hay mucha tecnología, entonces, y a veces es porque simplemente no citamos, porque no conocemos los gestores de referencias, porque no sabemos que pues, las ideas son de otros y que debemos respetarlos y citarlos. Y ese es un tema muy complicado que genera riesgo para las instituciones, para los investigadores en el futuro, porque pueden afectarlos gravemente. Hay otros temas éticos que vamos a seguir profundizando, como es el tema de la investigación, la evaluación por pares, todos esos criterios de justicia, de mantener los criterios, de no aprovecharse de la información que conoce sobre quien está evaluando, de ser realmente riguroso, de no compartir el trabajo, de no aprovecharse de ese trabajo. Todos los involucrados en estos ejercicios tienen que mantener unos estándares éticos muy altos, el mantener la confidencialidad, el mantener llamémoslo así, ese principio de evaluar aplicando de una manera justa los criterios de evaluación, siempre pensando en la calidad de la investigación y no entrando a abusar del investigador que está siendo evaluado, con evaluaciones groseras, con evaluaciones por fuera de la realidad, con evaluaciones que realmente no promuevan el mejoramiento del trabajo, sino que se vayan contra la dignidad de la persona que está haciendo la evaluación. El tema del conflicto de interés, hay que evaluar y declarar cualquier tipo de conflicto de interés. Ese tema lo estaremos tocando, de los conflictos de interés, que son muy muy complicados en temas de investigación y que debemos estar observándolos atentamente. Se deben explicar muy claramente las políticas, los requerimientos de la evaluación, se deben dar unos tiempos claros, se debe dar una rúbrica, un instrumento de evaluación, no salirnos de ese instrumento de evaluación, no aplicar nuestros estándares, pero creemos que es lo que tenemos que aplicar, sino aplicar los estándares que nos definan los instrumentos, entregar dentro de los tiempos previstos. Y bueno, vamos a seguir profundizando en estos temas, pero sí era importante ver cómo estos elementos eran importantes. Un tema importante ahora es que hagamos un consentimiento informado, muy importante, o revisemos el consentimiento informado para que miremos si efectivamente el consentimiento informado es completo. Es muy importante que cada uno nos diga cuál es el nivel de riesgo ético de su propuesta y que podamos discutir por qué indican, por qué asumen, por qué argumentan ese nivel de riesgo ético. Mirar todos los temas de confidencialidad, cómo lo estamos trabajando en la propuesta y si efectivamente las estrategias de confidencialidad son adecuadas. Y bueno, yo creo que con esto estamos iniciando este camino y nos introducimos al tema de la ética.